Bienvenidos al curso de energía solar. Mi nombre es Franco Varas, soy el jefe del área de capacitaciones de Ayudelec Ingeniería Eléctrica. Me desempeño en el área de ingeniería civil industrial y me encargo del dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos. De aquí en adelante, en esta serie de videos, vamos a repasar ciertas unidades a modo de introducción para lo que serán nuestras sesiones presenciales, teóricas y prácticas en el trabajo de sistemas fotovoltaicos. En esta sesión vamos a estudiar la unidad de introducción a la electricidad. Para comenzar entonces debemos entender qué es la electricidad. Básicamente es el flujo de electrones a través de un medio que sea capaz de permitir su circulación. Cuando se produce este potencial eléctrico y se produce esta diferencia de cargas, ya sea positiva o negativa, y los electrones circulan donde existe un exceso hacia donde existe un déficit, este es el momento en que se puede hablar de flujo eléctrico. ¿Ya? Aquí podemos ver tanto una carga positiva como una carga negativa. Ya sabemos que en el átomo tenemos el núcleo con protones y neutrones, y la gran masa o el gran volumen de este átomo son los electrones, que en algunos casos se desprenden y generan este flujo de cargas. Para entender un poco los conceptos matemáticos que vamos a estudiar en profundidad más adelante, necesitamos entender lo que son los prefijos matemáticos. De seguro ya algunos ya deben estar familiarizados con estos prefijos. En particular, nosotros utilizamos para el caso de potencia eléctrica lo que es la unidad de watt. Lo que vamos a estar utilizando siempre va a ser los prefijos kilo, mega o tera para el caso de potencia o energía. Como se ve en el ejemplo, 1000 watts, que serían 1000 por la unidad de potencia, también se podría escribir como 1 kilowatt, es decir, 1 kilo vendría siendo 1000 de la unidad de watt. También tenemos que 1000 kilowatts podría escribirse como 1 megawatt, es decir, mega viene siendo 10 elevado a 6. Mismo ejercicio podríamos hacerlo con todos los otros prefijos. Por ejemplo, para el caso de intensidad de corriente o amperaje, que se trabaja en valores más pequeños, tenemos que 0,01 amper se puede escribir como 1 miliamper, es decir, 10 elevado a menos 3 amper. ¿Ya? Estos prefijos matemáticos los vamos a utilizar frecuentemente y la idea es que se familiaricen desde ya con la utilización de estos. Entendamos entonces algunas variables eléctricas que vamos a utilizar frecuentemente para el dimensionamiento de los sistemas y los circuitos eléctricos. En primer lugar, el voltaje o tensión eléctrica. Se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas, y la medimos en volts. Siempre cuando se explica el voltaje se puede hacer un símil con la diferencia de potencial que existe entre algunos recipientes con agua, dependiendo de la altura. Como podemos ver en la imagen, el recipiente A tiene una mayor altura que el recipiente B, por ende existe una diferencia de potencial, y lo que va a ocurrir es que parte del contenido de A se va a trasladar hacia B por esta diferencia de potencial. Caso similar ocurre para los circuitos eléctricos, ¿ya? Donde existe un mayor voltaje, va a ocurrir que la corriente se va a trasladar a donde existe un menor voltaje, similar a lo que ocurre en la figura presentada. Por ejemplo, tenemos para el caso de los sistemas fotovoltaicos los paneles solares por un lado, y por otro lado las baterías, encargadas de almacenar la energía eléctrica o la generación eléctrica proveniente de mis paneles. ¿Qué ocurre? El voltaje de mi generación, el voltaje de los paneles solares es mayor al voltaje de las baterías. Por ende, por esta diferencia de voltaje, el flujo de corriente va a ir desde nuestros paneles hacia las baterías. Caso contrario se puede dar en que las baterías tuvieran un mayor voltaje al de los paneles,
y se produciría un flujo inverso, pero como vamos a ver más adelante en las unidades posteriores, los paneles cuentan con protecciones o diodos que impiden este flujo inverso. Por otro lado tenemos la intensidad o corriente eléctrica. La definimos como carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor en una unidad de tiempo. Básicamente es el flujo de electrones que estábamos viendo anteriormente, cómo se desplazan estos electrones producto del potencial eléctrico que se produce por la diferencia de cargas. La medimos en amperes. La fórmula de intensidad de corriente viene siendo la carga por el tiempo, la carga medida en coulombs. Aquí podemos ver unos dibujos de lo que significa la intensidad de corriente y la magnitud y su sentido. Por ejemplo, nosotros sabemos que los electrones son los que determinan el flujo de corriente. En este caso, si vemos el diagrama de la pila, vemos que el sentido tradicional de la corriente, siempre en los circuitos eléctricos, lo anotamos que va desde la terminal positiva a la terminal negativa. Pero el sentido real del movimiento de los electrones es el contrario, es decir, de la terminal negativa, donde existe el exceso de electrones o exceso de carga negativa, va hacia la terminal positiva. Es decir, los electrones se están moviendo en una determinada dirección, pero para términos esquemáticos de los circuitos eléctricos nosotros anotamos el sentido de la corriente en dirección opuesta. También tenemos que entender el concepto de resistencia eléctrica. Básicamente es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente eléctrica y la medimos en ohm. Como se puede ver en la imagen, en el conductor o todos los conductores poseen cierta resistencia eléctrica, es decir, cierta oposición a este paso de corriente. Mientras más grande sea esta oposición, más alta es la resistencia eléctrica. Como podemos ver en la imagen de abajo, los conductores tienen una baja resistencia eléctrica, es decir, que no se oponen con tanta fuerza al flujo de corriente. Luego los semiconductores ya ofrecen una resistencia un poco más alta y luego los aislantes ya es una resistencia muy grande que impide el flujo de la carga eléctrica. Bueno, este es el símbolo de la resistencia, como lo encontramos de forma en los diagramas eléctricos. Básicamente se anota como una especie de rectángulo, o si no, como se muestra en la figura de más abajo. Siguiendo con el mismo análisis de resistencia, tenemos el concepto de resistividad. Básicamente es la resistencia eléctrica específica de cada material o de cada conductor. Anotado como fórmula matemática, tenemos que la resistencia equivalente viene siendo ρ, que es la resistividad relativa del material, multiplicado por el largo del conductor y dividido por la sección del material. Entonces realicemos un ejercicio matemático para entender un poco más de qué se trata esta resistividad. ¿Cuál será la resistencia equivalente si se tiene un conductor de cobre con resistividad de 0,0172 ohm milímetro cuadrado por metro, de sección 10 milímetros cuadrados y de 100 metros de largo? Simplemente lo que tenemos que hacer aquí es utilizar la fórmula, reemplazar los datos, reemplazamos el dato de resistividad relativa del material, reemplazamos el largo del conductor y dividimos por la sección del material. Importante es notar que deben estar en las mismas unidades de medida, ya sea metro o milímetro cuadrado. Realizando la multiplicación obtenemos que la resistencia equivalente viene siendo de 0,172 ohm. Bueno, cuando ya tenemos incorporado o entendido los conceptos de resistencia, de voltaje e intensidad de corriente, pasamos a analizar lo que es la ley de Ohm. Básicamente es una ley matemática que me relaciona estos tres parámetros eléctricos. Podemos ver que la intensidad de corriente viene siendo el voltaje partido por la resistencia. Aquí podemos ver que existe entre los terminales una diferencia de voltaje. La corriente está circulando en una dirección y está pasando por esta resistencia. Aquí en el dibujo se puede esquematizar lo que habíamos hablado del concepto de resistencia, es decir, la oposición que opone al paso de la corriente.
nuestro flujo de corriente está yendo desde donde hay mayor voltaje hasta donde hay un menor voltaje. Luego, en intensidad o flujo de corriente tenemos lo que es corriente continua. ¿Qué es la corriente continua? Es el flujo continuo de carga eléctrica entre dos puntos de distinto potencial. Este flujo de cargas no cambia de sentido. Como vemos en el gráfico, tenemos una línea recta, es decir, los electrones siempre se mueven en el mismo sentido. ¿Dónde obtenemos esta corriente continua o dónde estamos trabajando? Vamos a ver que en nuestros sistemas fotovoltaicos tenemos una sección de trabajo en corriente continua y otra sección de trabajo en corriente alterna. Para la sección de corriente continua nos encontramos con los paneles fotovoltaicos, con el regulador de carga y con las baterías, responsables del almacenamiento de la energía. Caso contrario, la corriente alterna es el flujo de carga eléctrica entre dos puntos de distinto potencial, en donde el flujo de cargas eléctricas cambia de magnitud y sentido de forma cíclica. Como se puede ver en el gráfico adjunto, el flujo de carga está cambiando de sentido en forma cíclica, mediante una onda sinusoidal. Esta corriente varía en su intensidad con el tiempo y cambia de sentido de circulación 50 veces por segundo. ¿Dónde obtenemos esta corriente alterna o en qué equipos trabajamos con corriente alterna? En los generadores auxiliares y en el inversor eléctrico. Vamos a ver más adelante que en los sistemas fotovoltaicos el inversor es el encargado de realizar esta conversión de corriente continua a corriente alterna para su posterior uso en el hogar. En Chile utilizamos una frecuencia de 50 Hz, es decir, que cambia de sentido de circulación 50 veces por segundo. Y el voltaje nominal residencial es de 220 volts. Aquí podemos ver entonces una comparación entre lo que es corriente continua y corriente alterna. Como vemos, en corriente continua el flujo de electrones no cambia de sentido y en corriente alterna cambia de sentido, con una frecuencia de 50 Hz. Aquí podemos ver un esquema general de los equipos que componen un sistema fotovoltaico. Como habíamos visto o como les había comentado, existe una sección que trabaja en corriente continua, existe un equipo que realiza esta conversión de corriente continua a corriente alterna para el posterior uso en los equipos. Ya sabemos que los equipos que utilizamos en nuestro hogar, ya sea iluminación, electrodomésticos, televisión, computador, trabajan con corriente alterna. Entonces es necesario realizar esta conversión de corriente continua que entregan los paneles solares a corriente alterna para su posterior uso. Analicemos otro concepto eléctrico importante, el de potencia eléctrica. Es la velocidad con la cual la energía es utilizada para producir trabajo eléctrico. Esta potencia eléctrica la medimos en watts. Esta potencia eléctrica la encontramos generalmente en la etiqueta de los productos, por ejemplo, en las ampolletas, ya sean ampolletas de 60 watts, de 80 watts, de 100 watts. Esta viene siendo la potencia eléctrica de los equipos asociados. Para el caso de corriente continua, la potencia viene siendo el voltaje multiplicado por la intensidad de corriente. Analicemos el problema 1. Si mi refrigerador es de 200 watts y funciona 6 horas al día, ¿cuánta es la energía que consume? De aquí en adelante vamos a tener claro la diferencia entre potencia y entre energía, ya que vamos a estar trabajando frecuentemente con estas variables eléctricas. Para el caso del problema número 1, la energía vendría siendo la potencia, es decir, los 200 watts, multiplicado por las 6 horas. Al multiplicar watts por hora obtenemos watt hora. Y luego estos 1200 utilizando los prefijos matemáticos podemos llevarlo a 1,2 kilowatt hora, que vendría siendo lo mismo que 1200 watt hora. Cuando hablamos de watt hora o kilowatt hora, entonces estamos hablando de energía. Problema número 2. Si mi sistema fotovoltaico genera una energía de 10 kWh,
en un día de verano durante 10 horas. ¿Cuánta es la potencia instalada? En el arreglo fotovoltaico se tiene una potencia instalada de 1 kW o 1000 watts. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente estamos dividiendo la energía, que son 10 kWh, por las 10 horas de funcionamiento, para saber cuál es la potencia asociada o cuál es la potencia instalada de mi arreglo fotovoltaico. Caso paralelo a la potencia eléctrica tenemos lo que es la energía eléctrica. Como definición, capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, electricidad, etc. Esta la medimos en watt-hora. Entonces la potencia la estamos midiendo en watt y la energía la estamos midiendo en watt por hora, es decir, la potencia por unidad de tiempo. Generalmente la energía nosotros la vemos cuando analizamos nuestra boleta en el consumo eléctrico. Cuando vemos el consumo eléctrico estamos hablando de energía consumida, generalmente medida en kilowatt-hora. Vamos a tomar estos consumos de nuestra boleta eléctrica para hacer los posteriores dimensionamientos de nuestros sistemas fotovoltaicos. Capacidad de corriente. Un concepto relacionado con lo que es intensidad de corriente, generalmente utilizado en el dimensionamiento de las baterías. Como definición tenemos que es la cantidad de energía eléctrica que se puede almacenar en una batería, medida en ampere-hora, es decir, estamos midiendo esta intensidad de corriente en ampere, pero por unidad de tiempo. Entonces realicemos el problema 3. Una batería de 100 ampere-hora y 24 volts nominales es utilizada para alimentar 10 luces LED de 10 watts. ¿Cuánto será el tiempo que durará el suministro de energía de la batería? Es decir, tengo un suministro que alimentar y tengo este tipo de batería. ¿Cuánto será el tiempo que podrá aguantar esta batería con el suministro eléctrico? La energía utilizable de mi batería viene siendo la capacidad, es decir, los 100 ampere-horas por los 24 volts nominales. Entonces esta energía utilizable viene siendo 2400 watt-hora. Es decir, estoy multiplicando el ampere por el voltaje para llegar a watt y mantenemos la hora. Luego, las horas de suministro de mi batería va a ser la energía utilizable, la que acabamos de calcular, dividido por la potencia instalada, que viene siendo la potencia de mi sistema de iluminación. Reemplazando los datos tenemos que mi energía utilizable era 2400 watt-hora y mi potencia instalada vienen siendo los 10 watts multiplicado por las 10 ampolletas que se tienen, obteniendo unas horas de suministro de un total de 24 horas. El último problema para el análisis de capacidad de corriente sería, para el caso anterior, si se considera que la batería solo puede descargar hasta un máximo de 70% de su capacidad, ¿cuánto tiempo durará el suministro de energía de la batería con la nueva condición? En el ejercicio anterior estábamos utilizando la batería en un 100%, es decir, estábamos extrayendo el 100% de la energía que puede caber en la batería. Sin embargo, esto no es aconsejable, no es recomendable, ya que al hacer este uso de la batería se incurre en un daño en su vida útil. Es por esto que nosotros no utilizamos el 100% de la energía de la batería, sino que hablamos de una profundidad de descarga en donde siempre queda un diferencial de carga en la batería que no se maneja. Para este caso se habla de una profundidad de descarga de un 70%, es decir que solo un 70% del 100% es la energía que vamos a poder utilizar de nuestra batería. Entonces nuestra energía utilizable, como ya habíamos visto, viene siendo la capacidad de la batería por el voltaje nominal, y luego nosotros vamos a poder utilizar como máximo un 70% de esta energía. Entonces bajaría de 2400 watt-hora a 1680 watt-hora. Y luego realizamos el mismo paso anterior. Las horas de suministro vienen siendo la energía utilizable final de mi batería, considerando el 70% de descarga, dividido por la potencia instalada de iluminación, que en este caso eran ampolletas de 10 watts. Entonces,
es lógico ver que si no estamos utilizando el 100% de la energía de mi batería, solo un 70%, voy a obtener menos horas de suministro que para el caso anterior, en este caso 16,8 horas. Siguiendo con el análisis de corriente, tenemos el denominado efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? Es el fenómeno en el cual parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor, debido a los choques que sufren los átomos del material conductor por el que circulan, lo cual se traduce en pérdidas. Cuando nosotros entendamos cómo se comporta el flujo de electrones, tenemos que tener en cuenta que existen ciertos choques entre los átomos y estos choques producen una elevación en la temperatura por dentro del conductor. Nosotros debemos dimensionar y tener en cuenta estas alzas de temperatura, estos niveles de flujo de corriente que están circulando por el conductor para que no se produzcan daños en el cableado y posteriores incendios. Como les comentaba, a mayor temperatura, mayor resistencia. Aquí podemos ver en términos gráficos lo que viene siendo el efecto Joule. Básicamente los choques de los electrones van produciendo una elevación de la temperatura y, como vemos en la imagen de la derecha, puede incluso llegar a quemar el cableado. Vamos a analizar entonces los conceptos de circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto, referente a circuitos eléctricos. Para un circuito en serie, los bornes o terminales de los dispositivos se conectan sucesivamente, es decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta al terminal de entrada del dispositivo siguiente. Como se ve en la figura adjunta, tenemos una fuente de generación. Hay un flujo de corriente y está circulando por distintas resistencias, tanto resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, asociados con un voltaje determinado. Para calcular el voltaje total, como aquí se presenta un circuito en serie, es decir, que la terminal de salida de la resistencia 1 se encuentra conectada a la terminal de entrada de la resistencia 2, mismo caso para la resistencia 2, en donde la terminal de salida se encuentra conectada a la terminal de entrada de la resistencia 3. Si nosotros queremos calcular el voltaje total de este circuito, tenemos que sumar los voltajes de cada resistencia. Para el caso de la corriente total, vendría siendo constante, es decir, es la misma corriente que circula por el circuito. Caso contrario para un circuito en paralelo. Aquí, ¿qué ocurre? Se conectan de forma que el terminal de entrada de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente, o sea, caso opuesto para el circuito en serie. Aquí, como podemos ver, la resistencia 1 está conectada el terminal de entrada con el otro terminal de entrada de la resistencia 2. Lo mismo para la 2 y la 3, en donde el terminal de entrada de la resistencia 2 está conectado al terminal de entrada de la resistencia 3. Entonces tenemos las resistencias conectadas en paralelo. Para calcular el voltaje total de este circuito, ahora no estamos sumando los voltajes, sino que los tres voltajes vienen siendo de la misma magnitud y las corrientes ahora están teniendo una magnitud distinta y tendríamos que sumarlas para obtener la intensidad de corriente total del circuito. Básicamente, a modo de resumen, en los circuitos en serie sumamos los voltajes y mantenemos la intensidad de corriente constante. Caso contrario para los circuitos en paralelo, donde los voltajes se mantienen constantes y sumamos las intensidades de corriente. Y por último, el caso de circuito mixto, en donde combinamos ya sea un circuito en serie con un circuito en paralelo. Simplemente seguimos las mismas reglas matemáticas que habíamos estudiado anteriormente. Podemos ver que la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 se encuentran en serie debido a la conexión de sus terminales. Y luego la resistencia 2 con la resistencia 4 se encuentran conectadas en paralelo. Para finalizar ya con la unidad de introducción a la electricidad,
vamos a analizar lo que se denomina circuito abierto y cortocircuito. Para el caso de circuito abierto corresponde a un circuito eléctrico por el cual no circula corriente eléctrica, ya que no está cerrado, es decir, no está circulando flujo de carga. Aquí podemos ver en la imagen a la derecha un circuito cerrado en donde existe un flujo de carga y a la izquierda un circuito abierto donde no se encuentra cerrado y no existe el flujo de corriente. Este circuito abierto lo vamos a encontrar cuando estudiemos los sistemas fotovoltaicos en la sección de los paneles solares. Los paneles solares tienen un voltaje de circuito abierto denominado VOC. Si bien cuando los paneles solares no están conectados a una carga, a una batería, por ejemplo, no está circulando corriente, pero sí existe un voltaje asociado, incluso si es que no está circulando esta corriente. Este voltaje viene siendo el voltaje de circuito abierto y es el voltaje más alto que podemos encontrar de operación en nuestros paneles solares. Para el caso de cortocircuito, lo podemos definir como fallo eléctrico en donde la corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo, la fase, al conductor neutro o tierra. Para el caso de corriente alterna, o del terminal positivo al terminal negativo en corriente continua. Básicamente vendría siendo como una anulación parcial o total de la resistencia en el circuito, lo que conlleva a un aumento de intensidad de corriente que lo atraviesa. Aquí se pueden producir las fallas eléctricas por temas de aislación y se puede producir un daño en el cableado, un quemado de los cables. ¿Ya? Se produce, como les comentaba, por falla en los aislantes de los conductores o un contacto accidental de los conductores. Aquí podemos ver una imagen de una batería nuevamente, en donde existe un flujo de carga, existe una carga que en este caso es la ampolleta, y ocurriría un cortocircuito en el caso que realizáramos un puente como se explica en la figura. Si se realiza este puente, estaríamos conectando la terminal positiva con la terminal negativa, incurriendo en un cortocircuito, lo que podría producir un daño en el conductor y un quemado del cable. Eso ha sido la unidad de introducción a la electricidad. La verdad es que revisamos en términos generales los conceptos más relevantes para el estudio de circuitos eléctricos y posterior estudio de sistemas fotovoltaicos, ya sea off-grid aislados de la red u on-grid conectados a la red. Vamos a repasar un poco más en detalle lo que son los circuitos en serie en paralelo, las conexiones de los terminales, tanto en la inducción teórica como en la parte práctica en nuestras clases presenciales.